hermano se sume a estos encargos, porque es para bendición de todos nosotros. El segundo aspecto que tengo encargo es fortalecer la santificación para expresarla aún en los detalles más mínimos, más diminutos del vivir diario. Y tercero, producir individualmente y como iglesia un impacto verdadero en la ciudad o población donde se encuentre la iglesia. Para nosotros, la ciudad de Barranquilla. Veremos hoy entonces los errores de 3 reyes en la Biblia y qué enseñanza podemos extractar para nosotros. Lo primero que vamos a mirar de estos reyes es el rey Salomón, la vida de Salomón. Ojalá todos podamos tomar unos apuntes y el que desee puede grabar para repasar este mensaje. Miremos primeramente Éxodo 23, 32, 33. En este capítulo de Éxodo, Dios da claramente las pautas a su pueblo Israel y le dice que no deben asociarse con gente de países extraños que circundaban a Israel y no permitir ni darse en casamiento, digamos, con sus mujeres, ni que sus mujeres llegaran al territorio israelita, porque seguramente que iban a desviar el corazón de los israelitas y los iban a llevar a sus dioses extraños. Es decir, Dios tiene una clara norma para cada uno de nosotros. Entonces, si usted abre su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, vemos entonces allí que Salomón comenzó prácticamente su reinado con una asociación extraña. En el capítulo 3, verso 1 dice que Salomón emparentó con el rey de Egipto, o sea, con Faraón, y tomó su hija, ¿sí? Y la trajo a la ciudad de David. Entonces, ya allí, este rey Salomón, que se vistió de gloria, de riquezas, de sabiduría, de fama en todos los países circunvecinos, comienza aquí con un grave error, con una grave asociación, un parentesco extraño, porque no tenía que hacer ningún parentesco con un rey impío, como era el faraón. Y menos aún, tomar su hija y traerla a la ciudad de David, porque no debían traerse a Israel mujeres extrañas. Entonces, ahí vemos el primer error de nuestro rey Salomón. Y si usted sigue leyendo y escudriñando, puede ver en Primera de Reyes, capítulo 11, los versos 1, el 2 y de 9 al 10, cómo dice que el rey Salomón no solamente amó a la hija de Faraón, sino que amó a las mujeres de Sidón, amó a las mujeres de Amón, amó a las Eteas y en fin, amó a todas estas mujeres que pertenecían a ciudades o países circunvecinos que eran enemigos de Dios y que tenían otros dioses. De tal manera que este error que Salomón no corrigió, sino que siguió en una secuencia descendiendo en su parte espiritual, hizo que al final de su reinado, cuando él ya era viejo, todas estas mujeres corrompieron más su corazón y lo llevaron a adorar a los dioses extraños y que Salomón fuera un adorador de esos dioses extraños. Por lo cual Dios lo reprendió
fuertemente. Entonces, vimos brevemente la vida de Salomón y también vimos brevemente su caída, que comenzó con un error que no corrigió y por lo tanto ese error se fue multiplicando hasta llevarlo a una terminación vergonzosa para su reino y para él, donde estas mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, todas estas mujeres lo llevaron a un fin vergonzoso y lo llevaron a adorar imágenes y dioses de los pueblos de alrededor. Entonces aprendemos allí una gran lección que al final vamos a tocar de nuevo. Luego pasamos a la vida de Asa. Asa también fue un rey de Judá y también fue un rey maravillosamente bendecido con gloria y con riquezas, como podemos leer en 2 de Crónicas, capítulo 14, los versos 2 al 5. Asa reinó durante 41 años. Uno puede observar que la idolatría fue una de las características por las cuales el pueblo de Israel fracasó de una manera estruendosa, podríamos decir. La idolatría desviaba, oiga bien, la idolatría desviaba los ojos, ¿sí?, de los israelitas, no poniéndolos ya en el Señor, sino poniéndolos en los ojos de los ídolos. Entonces, de esta manera, estos ídolos que detrás de los cuales estaba Satanás, realmente hicieron que el pueblo de Israel fracasara, como también el pueblo de Judá. Bueno, nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos identificar si hay cosas en nosotros o en la familia que estén desviando nuestros ojos del Señor. Esa es una tarea que nosotros necesitamos. Asa determinó, junto con su pueblo, buscar a Jehová. También nosotros, hermanos, tenemos que ser santos, que tengamos determinaciones. Si usted no se determina para ciertas cosas, nunca saldrá de la condición en la cual se encuentra. Uno necesita determinación, resolución, de cambio, de avance. Entonces, Asa determinó, junto con su pueblo, buscar a Jehová. Y cuando uno busca a Jehová, como es el caso de Asa, Jehová fue hallado y les trajo paz y fueron prosperados. Cuando usted lee estos versículos, usted se da cuenta de la gran bendición que es tener paz. Hubo una paz, imagínense, durante 35 años. Asa gobernó 41 años y de esos 41 años hubo 35 años de paz y de prosperidad. Ahora, Asa también reparó el altar de Jehová. Creo que también es un encargo que nosotros debemos prestar más atención a nuestro altar personal y a nuestro altar familiar. Cuando reparamos el altar de Jehová, debemos hacernos preguntas. ¿Mi altar, su altar, tiene estorbos? ¿Tiene debilidades? ¿Lo estoy reparando bien? ¿Soporta mi altar un examen hecho por la palabra? Son preguntas que deberíamos hacernos. Ahora, si observa el versículo 19 del capítulo 15 de 2 de Crónica, Dios le dio paz a Asa y a su pueblo Judá hasta los 35 años de su reinado. Yo creo que esto es impresionante. Impresionante tener una paz durante 35 años. Pero en el año 36 de su reinado, ante un enfrentamiento con Baasa, que era rey de Israel, Asa no consultó con Jehová. Muchas veces cometemos errores también porque en decisiones importantes no consultamos con el Señor. No lo consultamos. En este caso, Asa no consultó con Jehová, sino que cometió
el error de hacer una alianza extraña. Acordémonos que en esta mañana estamos hablando de evitar errores graves, no haciendo asociaciones o alianzas extrañas o uniones extrañas. Y aquí Asa hizo una alianza extraña, y nada más ni nada menos que con Ben-Hadad, que era rey de Siria, es decir, con un rey de un país extraño, ¿sí? Salomón hizo alianza con un rey extraño, Faraón, y aquí Baasa hace una alianza con otro rey extraño, extranjero, que es Ben-Hadad, rey de Siria. Bueno, pero ¿por qué hizo Asa esta alianza? Miren lo que hizo Asa. Quizás tuvo temor en el enfrentamiento contra el rey de Israel y tomó de los tesoros, del oro y de la plata, de los tesoros de la casa de Jehová, y se los envió como presentes a Ben-Hadad para hacer una alianza con tal de que Ben-Hadad lo librara del rey de Israel, que en este caso era Baasa. Esta alianza, como dije ahorita, lo llevó a tomar la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, pagándole a Ben-Hadad, mire qué tristeza, quitándole a Dios su apoyo a Asa. Dios lo había bendecido, Dios lo había respaldado. Muchas veces Dios nos respalda, Dios siempre nos bendice, pero cuando tenemos decisiones importantes, muchas veces no consultamos, muchas veces estamos muy confiados en nosotros mismos y hacemos alianzas extrañas para dolor y vergüenza de nosotros. Si vamos a estar bajo el señorío de Jesucristo, debe ser en todas las áreas de nuestra vida. El señorío de Jesucristo no debe ser algo teórico. El señorío de Jesucristo se debe reflejar aún en los detalles más mínimos de nuestra vida, porque si no, realmente salimos de su cubierta y asumimos consecuencias. Entonces, vemos aquí una decisión errada, una asociación errada de Asa, que fue un gran rey. Dice que también en los últimos días aún enfermó de sus pies. Cuando habla de pies, generalmente se habla del caminar. Y no buscó la ayuda de Jehová, sino que buscó a los médicos. Todo eso hizo una declinación de su vida y murió unos años después de esa enfermedad. Ahora miremos la vida de Josafat. Josafat fue rey de Judá también. Josafat era hijo de Asa. Y Josafat también fue un rey bendecido, fue un rey que tuvo mucha gloria, que tuvo muchas riquezas y que el pueblo aún le hacía presentes. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 3, vemos que Josafat combatió la idolatría. Josafat quitó muchas imágenes de acera y la paz que durante el reinado de Asa se comenzó, continuó con el reinado de Josafat. Era tan grande que aún las naciones de alrededor sentían pavor de la influencia que tenía el pueblo de Israel, donde Dios les daba paz y los apoyó de tal manera que causaban una impresión y estas naciones alrededor tenían temor de Israel. Entonces Josafat combatió la idolatría, también se preocupó por enseñar al pueblo la palabra y el Señor lo respaldaba ampliamente. Pueden leer en 2 de Crónicas 17:3, los versículos 5, el 7, el 9 y el 10. Pero para reforzar este aspecto, que cuando Dios bendice, es una bendición amplia, una bendición completa. Entonces,
vemos este proverbio 16:7 que dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mira, esto es algo que nosotros debemos ver. Cuando los caminos del hombre, cuando los caminos de un siervo, de un hijo de Dios, son agradables al Señor, Él hace que aún sus enemigos tengan paz con Él. Entonces, hermanos, que cada día haya un deseo de que mi vida, en mi asociación, mi relación, realmente mi andar, mi pensar, sea agradable a Dios. Y Él hará entonces que aún cualquier enemigo en el trabajo, cualquier situación, el Señor nos va a poner en paz, no va a resolver todas esas situaciones que a veces se presentan. Entonces, podemos ahora extraer unas enseñanzas de estos tres casos, pero acordémonos de los tres casos. Salomón tomó una alianza, o sea, un parentesco totalmente fuera de contexto, totalmente fuera del contexto bíblico, y cosechó la siembra con la cual él comenzó. Entonces fue una cosecha muy triste y lamentable que aún se propagó con sus hijos. Ahora, en este quinto punto quiero ver algunas enseñanzas extraídas de las alianzas extrañas. Repito, algunas enseñanzas que deberíamos nosotros extraer de las alianzas extrañas. Usted quizás estaba pensando en las alianzas extrañas de Salomón, en la alianza extraña del rey Asa o en la alianza extraña de Josafat. Pero lo importante es cuál es la lección para nosotros. Quizás en su vida, usted ha hecho asociaciones extrañas, acuerdos, uniones, y tal vez no las recuerda, o quizás todavía no ha rectificado. Es hora de que las iglesias locales y nuestra iglesia sea una iglesia fuerte, sea una iglesia que impacte, sea una iglesia que el pueblo alrededor sienta que realmente en nosotros hay poder y que en nosotros hay una vida santa y que ellos sientan un deseo, un anhelo de pertenecer al pueblo de nosotros, a vivir como nosotros, a andar como nosotros, porque ven que Dios está en nosotros y con nosotros. Entonces, enseñanza. 1. No importa cuánto Dios a usted lo haya bendecido, usted y yo seremos siempre blanco del enemigo y debemos guardarnos de no hacer alianzas, parentescos, asociaciones o uniones extrañas. Ejemplos: negocio de dudosa procedencia. El Hijo de Dios debe cuidarse de hacer negocios de dudosa procedencia, porque puede estar incurriendo en una asociación ilegítima, extraña. Otro: no dar a mi hijo o a mi hija o a mi nieto el matrimonio con alguien que usted ha observado que está bien acomodado y que le podría ir bien a mi hijo, o le podría ir bien a mi hija, o le podría ir a mi nieto, y usted realmente ayuda a realizar allí un acto que no obedeció a una consulta con Dios, que no obedeció a un señorío, sino que obedeció a una motivación impura de buscar el bien para mi hijo, para mi hija, con el don de otra persona que puede ser un impío, que puede ser una persona que vive fuera del contexto del Evangelio. Esas cosas se han visto.
ojalá no ocurra entre nosotros. Otro, no hacer acuerdos sin previa consulta a Dios y menos si esas personas son incrédulas. Otro punto, recordar y afirmar diariamente por la palabra cuál es mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? Por ejemplo, cuando Josafat hizo alianza con Acab, y Acab era un rey impío, casado con una sacerdotisa de otro país, de Sidón, y era idólatra. Y tuvieron una hija que se llamaba Atalía. Entonces, el enemigo realmente que vino para matar, robar y destruir, se dio cuenta que Josafat vivía una vida de buen testimonio y el enemigo lo atacó, induciendo un plan por medio de Jezabel y por medio de su hija Atalía. Es decir, que Atalía se enamoró de Joram, que era hijo de Josafat, y Josafat se lo entregó a la hija de Acab para que contrajeran matrimonio. De esa manera, esa alianza extraña introdujo un lazo familiar extraño en la vida de Josafat. Y por eso entonces ya comienzan a haber debilidades. ¿Como cuáles? Bueno, en los relatos que hemos estado leyendo, Acab le digo a Josafat, acompáñame a combatir a un rey. Entonces le digo a Josafat, tú y yo somos uno, y mi pueblo y el mío son uno. Hermanos, usted no le puede decir a una persona impía, usted no le puede decir a una persona que usted sabe que es de mala procedencia, decirle que usted y él son uno. Eso fue un error craso de Josafat, con todo y que era un gran rey, no tener discernimiento de quién era Acab. Y entonces le digo, tú y yo somos uno. Usted observe que esta no es una respuesta lógica. Entonces, ¿qué pasó? Lógicamente que Satanás estaba trabajando allí sobre la vida de Josafat para enlodar su testimonio y su carrera a través de Jezabel y a través de Atalía, introduciendo un nexo peligroso al interior de la familia de Josafat. Esto llevó a que uno de los profetas saliera al encuentro. Bueno, ellos fueron a la guerra. Josafat aceptó y se fue a la guerra para pelear contra los enemigos. Josafat hizo una alianza extraña, una unión, un parentesco totalmente ilógico con Acab, que era un rey impío. Fue de los peores reyes que tuvo Israel. Usted dice, bueno, pero ¿cómo sucedió eso? Y de pronto hoy en día usted dice, pero ¿qué le pasó al hermano? ¿Por qué tomó esa decisión? Y es que debemos siempre tener presente, hermano, que Satanás está alrededor buscando sorprendernos. No importa cuán aparentemente usted sea consagrado, cuánto usted sea de bendición, más blanco entonces es usted para él. Vemos que en esa guerra, Acab, fíjese la intencionalidad de Acab. Acab le dijo a Josafat, yo me voy a disfrazar. Entonces Acab se disfrazó en la batalla y Josafat quedó con su vestidura de rey. Lógicamente los sirios tenían instrucciones para rodear al rey. Y cuando vieron a Josafat, pensaron que era Acab y rodearon al rey Josafat para matarlo. Cuando él se vio rodeado, él clamó a Jehová y Jehová alejó a los enemigos. Y uno de los flecheros tiró una flecha a la aventura e hirió a Acab.
y acá estuvo toda la tarde herido y en la tarde murió. Entonces, por eso cuando Josafat regresó de la batalla, salió al encuentro este siervo, este profeta, y le dijo, ¿por qué ayudas al impío? Mire esa reprensión tan fuerte. ¿Por qué ayudas al impío? Siempre, hermanos, necesitamos ver que nuestra ayuda primeramente es con los domésticos de la fe, con personas creyentes. Pero aquí el profeta le dice a Josafat, ¿por qué ayudas al impío? ¿Por qué ayudas a los que aborrecen a Jehová? Porque Acab y la mujer aborrecían a Jehová, lo mismo que su hija Atalía. Uno se queda pensando, ¿por qué Josafat dijo, tú y yo somos uno? Hermanos, también podemos ver que nosotros debemos tener un celo de nuestra identidad. Parece que Josafat perdió las luces, perdió el norte, no se dio cuenta quién era él y quién era Acab. Él era un Dios, él era un rey poderosamente bendecido por Dios, con fama, con gloria, y su pueblo también. Y él no se dio cuenta, sino que tuvo una actitud totalmente equivocada. Amados hermanos, nosotros necesitamos darle valor, saber quiénes somos nosotros, que tenemos una identidad, que no podemos titubear, siempre guardando nuestra identidad en cualquier lugar y podríamos decir, entre comillas, orgulloso o satisfecho de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, identidad. Necesitamos, donde estemos, donde vayamos, saber quiénes somos, que tenemos una identidad, que somos hijos del Dios viviente. Gloria sea al Señor. Entonces, vemos que Salomón no corrigió su error. Y estos se fueron sumando hasta llevarlo a un fin y a un estado vergonzoso. Entonces, quiero mirar unas escrituras en el Nuevo Testamento que enlazan todos estos fracasos que tuvieron estos reyes, ¿sí? En su reino y en su persona. Voy a leer una escritura en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Prácticamente esto fue lo que hizo Salomón, esto fue lo que hizo Josafat y Asa. Se unieron en unas uniones prácticamente con incrédulos, porque el rey de Egipto era un incrédulo. El rey de los sirios, Aben-Hadad, también era un incrédulo. Entonces, hermanos, Pablo toma, aunque no lo dice directamente, pero corresponde a los mismos conceptos. No nos unamos, amados hermanos, en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Hombre, ¿cómo es posible que de pronto un hermano o una hermana entre nosotros tenga que tomar esposo o esposa incrédula de afuera? Tiene que mirar, por lo menos si entre nosotros no hay un esposo o una esposa para él, búsquelo en una congregación, pero asegúrese de que es un hijo de Dios, asegúrese que es un buen santo, una buena mujer, y para que no caigamos en este error, yugo desigual con los incrédulos. Creo que es una cosa que Dios aborrece mucho, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo puede usted y yo, cómo podemos expresar al mismo tiempo luz y tinieblas? O somos luz o somos tinieblas. Entonces Dios nos ha llamado a permanecer en luz. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿Sí? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Debemos, como decía, no rechazar al incrédulo. Necesitamos relacionarnos
pero para predicarle el Evangelio, para ganarlo. A veces observamos que la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un pequeño error de un hermano o de una hermana en la iglesia puede hacer que toda la iglesia se contamine. Uno, hermano, a estas alturas debería preguntarse ¿por qué mi iglesia no prospera? ¿Por qué mi iglesia siempre tiene estrechez económica? ¿Por qué mi iglesia no avanza? ¿Por qué después de tantos años, de 20, 15 años, por qué no hemos avanzado lo suficiente? Parece que es la misma iglesia, pequeñita, pegada, atollada. Todo eso tiene una explicación y debemos buscar delante de Dios respuestas a estas preguntas. Muchas veces se deben a pecados ocultos, muchas veces se debe a alianzas que cometimos los errores y no lo hemos rectificado. Y eso está causando daño. Por ejemplo, la Biblia dice, no impongáis las manos a la ligera sobre una persona, porque quizá podéis participar de sus pecados. Entonces, nosotros no podemos solamente estar orando, ore por fulano de tal, que tiene cólico. Oye, pero nosotros no sabemos si fulano de tal es una persona que no gusta de las cosas del Señor. No sabemos si fulano de tal lo que necesita no es que se ore por el cólico, sino que le llevemos el Evangelio, lo llevemos a los pies del Señor, lo llevemos al arrepentimiento. Y entonces sí podemos orar por él y es más fácil que Dios lo sane. Entonces, a veces estamos siendo como muy apresurados por orar. Hay unas cosas urgentes para orar. Yo pido a las hermanas de la intercesión y a todos nosotros en nuestras oraciones que oremos fuertemente para tener una vida de oración sólida, personal, una vida que realmente nuestro altar sea fuerte, que nuestro altar no tenga de qué avergonzarse, y una oración privada con el Señor, de tal manera que los viernes, cuando nos reunamos para la comunión de la iglesia, se exprese en esa reunión toda la potencia de la oración y la sumatoria de toda la oración de la semana, y esa oración tiene que ser fuerte, como cuando la iglesia primitiva se reunió para orar por la liberación de Pedro. Pedro era un apóstol, Dios tenía un plan con Pedro, y por eso esta iglesia oró con tal fuerza que el Señor abrió las cadenas de las prisiones y liberó a Pedro. Nosotros tenemos que ser esa iglesia fuerte en la ciudad, que impacte a la ciudad, que todos tengan que ver con nosotros, porque hay una iglesia que se santifica. Jesús dijo, yo me santifico por mis discípulos. Tenemos que buscar una mayor santificación, hermano, porque esto nos guarda. Entonces, tenemos que recuperar, fortalecer más nuestra vida de oración y la oración realmente de los viernes. Estamos bien, necesitamos esa oración, pero necesitamos hacerla más contundente y más sólida. La palabra aquí lo siguiente: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Uno siempre mira los ídolos en el Antiguo Testamento, pero tenemos que ver de pronto si entre nosotros, en nuestra familia, hay algo de ídolo, algo que nos ha estado desviando la atención del Señor y le hemos estado dedicando más tiempo a otras cosas, debilitando así nuestro altar familiar. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Escucha esta expresión, a veces como que perdemos el sabor de lo que dice la palabra, pero dice, porque vosotros, amados hermanos, iglesia en Barranquilla, nosotros somos
el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Por lo cual, dice, salid de en medio de ellos. O sea, tenemos que salir de en medio de toda situación que empañe nuestro testimonio. Debemos cuidar nuestro testimonio. No debe ser empañado. Y dice, y apartaos, dice el Señor. Hermano, no es que nos vamos a apartar por allá a un monte, nos vamos a meter en una cabaña, sino que el apartar es mientras yo trabajo, otros me observan y ven una vida apartada, una vida que pertenece a Dios, ven la santificación en mis actos, en mi rostro, en mi hablar, en mi trato. Eso es santificar prácticamente. Y dice, y no toquéis lo inmundo. Debemos preguntarnos a veces si tocamos lo inmundo, ¿sí? Y yo os recibiré. Mire lo que dice el Señor, que Él nos recibe cuando dejamos de tocar lo inmundo. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso estamos interesados, usted y yo, ustedes y nosotros, interesados en que nuestra iglesia todavía suba de nivel en la vida de oración, suba de nivel en la santificación, suba de nivel en el testimonio, suba de nivel en el caminar diario, en los mínimos detalles, que cuando lleguemos a la tienda o la hermana llegue a la tienda, no se oiga el comentario, mira esa mujer que está ahí, dice de que es cristiana, y todo el día está hablando del vecino. Entonces este es un testimonio realmente vergonzoso, o que llegue un hermano a la tienda o al negocio y diga a alguien por ahí, mira ese hermano, no devuelve las cosas, le presté hace años una pala y no me la ha regresado. Entonces, hermano, el testimonio nuestro vamos a irlo subiendo más. En esta mañana no estoy desalentando a ninguno, es que subamos de nivel. Hemos avanzado, pero necesitamos realmente más nivel, de tal manera que Dios sienta gozo de que nuestros caminos son agradables al Señor. Y dice el capítulo 7, verso 1, así que, como una consecuencia, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Hombre, que somos pueblo de Dios, que Él es nuestro Dios, que Él nos invita a que nos salgamos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, esto se trata de ir perfeccionándonos cada día. No es válido que 15 años voy a la reunión, regreso a la reunión, compro todos los estudios bíblicos, voy a todas las conferencias, pero resulta que no estoy vigilando mi progreso, no estoy viendo qué grado de transformación tengo ahora con respecto a 5 años atrás, cómo está mi modo de pensar. Yo tengo que estar como mirando el desarrollo de mi vida espiritual, como dice Romanos 12:2, dice que no podemos amoldarnos a las cosas del mundo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de la manera de pensar. Y solo la palabra, hermanos, cambia nuestra manera de pensar, para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acordémonos, debemos buscar el señorío permanente de Jesucristo, y no solamente una expresión hermosa del señorío, sino que ese señorío se refleje
en cada detalle, en cada acción, en cada comportamiento y en cada relación de nosotros en la vida familiar, en la vida laboral y en cualquier lugar donde vayamos. Entonces, Dios nos ayude para seguir avanzando y Dios nos dé ese gozo de que somos hijos de Él y la determinación de ir subiendo nuestro altar familiar e ir conociendo de una manera más íntima al Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.